Así que somos hijos de las estrellas. ¿Cómo? ¿Hijos de qué? Yo soy hijo de mis padres. ¿Y ustedes? Y mis padres fueron hijos de sus padres, mis abuelos. ¿Y ustedes? Y mis abuelos fueron hijos de sus bisabuelos. ¿Cuántos bisabuelos teníamos? Tuvimos. Tenemos, históricamente. Pues padres 2, abuelos 4, bisabuelos 8 y tatarabuelos 16. Y así, hacia atrás en el tiempo, vamos teniendo antepasados. En algún momento, alguno de esos antepasados es común a alguno de nosotros. Porque, según vamos hacia atrás en el tiempo, había cada vez menos personas en la Tierra. La población humana ha crecido de manera extraordinaria, sobre todo en el último siglo, pero ya desde hace mucho tiempo. ¿Por qué cuento esto de los hijos y los padres? Porque si nos retrocedemos hacia muy atrás, bueno, fíjense, mi abuela nació en 1880. Mis bisabuelos nacieron en 1850 o por ahí, más o menos cuando murió Chopin. Mis tatarabuelos nacieron cuando murió Beethoven, hacia 1820 y tantos o por ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta gente había en el mundo cuando yo nací en 1944? Ahora somos 8.000 millones, 8.200, según el último censo. Cuando yo nací éramos 3.000 millones en la Tierra. O sea, desde que yo nací hasta ahora hay 5.000 millones de humanos más. Es extraordinario. Y mi abuela, cuando nació mi abuela, había 1.200 millones. Menos de la mitad que cuando yo nací. Bueno, cuando nació mi bisabuela, ya había menos de 1.000 millones. Y en la época de los romanos, ¿cuántos había? En la época de Jesucristo, hace 2.000 años más o menos, pues había 300 millones. ¿Quieren ver una cosa un poco payasa, pero que me gusta hacer? Imagínense que entre la cortina y la otra cortina son 2.000 años. O sea que en la mitad más o menos aquí es el año 1000. Este es el año 500, este es el año 1, el año supuestamente en que nació Jesucristo, y este último aquí al final es ahora. ¿Vale? Y luego en altura voy a representar los millones de población en cada momento. Ya he dicho que ahora somos 8.000 millones, pero olvídense de eso. En la época de los romanos, 300. ¿Me aceptan que en un metro hay 1.000 millones? Vale. Si esto es un metro y aquí había 300, menos de la mitad. Ahora viene la payasada. Ahora voy a hacer la curva de crecimiento de la población desde el año 1 hasta el año 2000 y pico. ¿Vale? Miren. Sigan mi mano. Y de repente aquí nos subimos al techo, en vertical. Esa subida en vertical del final es lo que llamamos el boom de la población. Boom es un sonido onomatopéyico americano típico, pero bueno, el boom demográfico, la explosión de la población humana se ha hecho en el siglo XX. Hasta aquí, apenas 1.000 millones, finales del siglo XIX. De repente, 8.000. Entonces, aquí había muy poca gente en el mundo. Y antes, ¿qué pasaba antes? Eso tiene interés. 300 millones en la época de los romanos, y entonces, cuando terminó la última glaciación, hace 10.000 años más o menos, ¿cuánta gente había? ¿Cuántos Homo sapiens sapiens, que es como nos llamamos nosotros a nosotros mismos? Sapiens al cuadrado, faltaría más. Yo soy sabio doble, nada de sabio vulgar. Sapiens sapiens. Bueno, la población de Homo sapiens sapiens, cuando terminó la glaciación hace 10.000 años y empezó el periodo actual de clima muy templado, que llamamos Holoceno, con H,
Holoceno. Este periodo empezó hace 10.000 años y la humanidad entonces tendría, yo qué sé, no habría ni 1 millón de humanos en toda la Tierra. De todos esos humanos descendemos nosotros. O sea, de aquel 1 millón de humanos que salieron de las cavernas hace 10.000 años porque el clima por fin se puso agradable, de aquellos descendemos nosotros. Todos somos primos a esa escala de tiempo. Y antes, bueno, antes saben que si nos vamos hacia atrás en el tiempo, los humanos hemos derivado de unos humanos un poco menos humanos que nosotros y hasta llegar a antecesores de los humanos actuales comunes a los monos actuales. No es que los monos y nosotros seamos ellos antes y nosotros después, no. Los monos de ahora son igual que nosotros, descendientes de unos antepasados muy remotos que en un momento dado en el pasado fueron comunes. ¿Cuánto tiempo? Bueno, los monos más parecidos a nosotros son los chimpancés y los bonobos. Son monos que tienen un 99% casi de genes idénticos a nosotros. Son realmente primos hermanos. ¿Por qué digo esto? Pues porque hace unos 6 millones de años tenemos una madre y un padre común. ¿Se acuerdan de los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos? Bueno, pues un tatarabuelo lejísimos en el tiempo, 6 millones de años. Era común para los actuales chimpancés y bonobos y para nosotros. Eso es interesante porque eso significa que de algún modo lo que nos caracteriza hoy, los genes, estaban ya hace 6 millones de años en algo que es un mono, seguramente, más parecido a los monos de ahora, puede que no, pero bueno, parecido a los monos de ahora, que es nuestra madre de hace 6 millones de años. ¿Por qué digo esto? Pues porque parece mucho tiempo 6 millones de años. ¿Ustedes saben lo que es 6 millones de años? No saben. Yo tengo 80 y me parecen muchísimos. Lo que yo he vivido y lo poco que me quede por vivir me parece mucho. 100 años, un siglo, hombre, es una barbaridad, yo creo que no llegaré. Pero bueno, es abarcable desde el punto de vista humano. 1000 años, bueno, son 10 siglos. 2000 años, la época de los romanos, Cristo, eso que hemos hecho ahí antes del dibujito. 2000 años. 10.000 años el Holoceno. Sí, bueno, 2000 años por 5. O sea, más o menos lo entiendo. 100.000 años ya, y 1 millón de años, y 6 millones de años es mucho. Sin embargo, las generaciones de padres a hijos y a nietos y tal, se calcula en demografía, es un promedio estadístico, que son de 25 años. O sea que hay 4 generaciones en un siglo. Bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres. O padres, hijos, hasta los bisabuelos. Vale, 4 en un siglo. Así que 4 en un siglo significa que en 1000 años hay 40 generaciones. En 1 millón de años, 1000 veces más, 40.000. Y en 6 millones de años, si por 4, 24, 240.000. 240.000 generaciones entre aquella antecesora de los monos actuales y nosotros. Antecesora común. Era nuestra madre y la madre de los actuales monos, chimpancés y bonobos. 240.000 generaciones. Supongamos que mi nieto se agarra de la mano a su madre y mi hija. Y mi hija se agarra de la mano a mí, y yo a mi madre, y mi madre a su madre. Y así vamos haciendo una cadena humana de hijos, padres, abuelos, bisabuelos, hacia atrás. Supongamos que cada cadena tiene 1 metro, por facilitar el cálculo. ¿Qué distancia habría, agarrándose padres e hijos de esa cadena hacia atrás en la descendencia? ¿Qué distancia recorreríamos desde hoy hasta esa mona antecesora común de los monos actuales y de nosotros? 240.000 metros, o sea, 240 kilómetros, de Valencia a Cuenca.
de Valencia a Tarragona. ¿Lo han pensado? Esa cadena humana nos llevaría a una mona común, madre común de los actuales humanos y de los actuales monos en Tarragona, si partimos de Valencia. Ya no parece tanto 6 millones de años. Por eso a veces cuando hablamos, sobre todo los físicos, nos gusta mucho hablar de grandes tamaños, grandes distancias y tal, hay que acudir a imágenes para poder entender un poco de qué va esto. Pero vámonos más atrás todavía. Ya que estamos en millones de años, ustedes saben que hace 540 millones de años, ya no son 6, son 540, la vida en el mar cobró de repente, en unos cuantos millones de años, que es poco a esa escala, cobró una enorme diversidad. Aparecieron muchísimos bichos de todo tipo, y plantas, y toda clase de cosas y tal, en el mar. Y poco después, hace unos 400 millones de años, por ahí, parte de esa vida fue colonizando la tierra firme, los continentes, que entonces no tenían vida. ¿Por qué no tenían vida los continentes y sí los mares? Porque la vida nació en el mar. Y siempre había estado en el mar. Hasta que, por dos razones fundamentales, se atrevieron los seres vivos de entonces a salir del refugio del agua para salir a lo que entonces parecía inhóspito, que era el continente y el aire. ¿Por qué era inhóspito? Por dos razones, ya he dicho. La primera, había oxígeno. Y el oxígeno es letal para la vida. El oxígeno es un gas oxidante y, por tanto, corrosivo y nos mata a todos los seres vivos. Ya sé que luego lo explicaré. ¿Por qué respiramos oxígeno? La segunda razón, entonces, era que en la atmósfera nos llegaba la radiación solar sin ningún tipo de filtro, de tal manera que los rayos ultravioletas que manda el Sol no eran filtrados por la alta atmósfera y llegaban directamente al suelo y alteraban las células de los seres vivos, produciendo cáncer o directamente la muerte. Por tanto, los seres vivos estaban refugiados en el agua. El oxígeno hoy es un gas vital para algunos seres vivos, entre ellos nosotros, que nos parecen muy importantes, porque somos los más importantes, claro. Pero es una adaptación a un gas que, sin embargo, es oxidante. Y saben ustedes que muchas terapias modernas están ahora sacando a la luz el hecho de que la oxidación de muchas reacciones en el cuerpo produce esos radicales libres que poco a poco van envenenándonos. Por eso hay que tomar vitaminas antioxidantes y te recomiendan pomadas con antioxidantes para la piel. Bueno, es un pequeño remedio. No tenemos remedio y nos morimos porque, entre otras cosas, nos va matando poco a poco la oxidación que nos envejece. Pero nos hemos adaptado a ello, porque procedemos de animales que se fueron adaptando a ello. A esos animales voy a ir. Si hace 6 millones de años había una mona antecesora común a los monos actuales y a nosotros, hace 22 millones de años aparecieron los primeros grandes monos. Y hace unos 40 millones de años aparecieron los primeros monos, que eran pequeñitos, que a su vez derivaban de hace 65 o 70 millones de años de unos mamíferos pequeñitos que sobrevivieron a la gran extinción de hace 65 millones de años, la del famoso cataclismo cósmico que ocurrió en el Golfo de México y que inundó la Tierra de polvo y de una nube terrible que enfrió de tal modo el clima durante muchísimos años que el 80-70% de las especies desaparecieron, de las especies vivas, entre ellas los grandes saurios, que es por lo que es famoso este episodio, porque los dinosaurios desaparecieron y eran los reyes de la creación entonces. En cambio, los mamíferos, que eran ratoncillos ahí pequeños y tal, sobrevivieron y de ahí vinimos nosotros. Mucho más atrás, hace 540 millones de años, la vida estaba en el mar. Solo conquistó tierra firme cuando, primero, supieron adaptarse al oxígeno,
Segundo, había desaparecido el peligro de los rayos ultravioleta del Sol, porque gracias al oxígeno que había en la atmósfera, ese oxígeno, que es una molécula muy sencilla, tiene 2 átomos de oxígeno, OO, se rompía con los ultravioletas en la alta atmósfera y formaba O's sueltos, oxígenos sueltos. Y de repente alguna molécula de OO o 2 se juntaba con un oxígeno suelto y formaba un trío. Eso es algo, en fin, no muy moral. El matrimonio de los 2 oxígenos de repente tenía un tercer miembro. Naturalmente le expulsaban a patadas pronto, él o ella, supongo. Y entonces ese oxígeno suelto volvía a estar suelto. Y en ese juego de crear oxígeno con 3 átomos, O3, que llamamos ozono, y O2, oxígeno normal, en ese juego, los ultravioletas se quedaban ahí arriba en la alta atmósfera y no llegaban al suelo. Y gracias al oxígeno y al ozono de la alta atmósfera, en superficie, los seres vivos podían aguantar la radiación del Sol. Y entre eso y que nos fuimos adaptando al oxígeno, poco a poco, los animales y las plantas fueron conquistando tierra firme. Hace solo 540 millones de años ocurrió la gran diversidad y hace solo 400 millones de años conquistamos los seres vivos que ahora vivimos en la Tierra, conquistamos los continentes. Es sorprendente, porque la vida sigue estando mayoritariamente en el mar. Nos cuesta creerlo porque el mar solo vemos la superficie y a veces buceamos un poco, pero nada más. Pero el mar ocupa el 71% de la Tierra. Nuestro planeta tiene un 71% de agua y un 29% de tierra. Está mal bautizado. Es un planeta que tenía que llamarse planeta agua. Bueno, pero como nacimos en él nosotros, pues lo hemos llamado Tierra porque nos da la gana. Mal llamado. Y antes de los 540 millones, bueno, el oxígeno no estaba en la atmósfera al principio. El oxígeno apareció hace 2.500 millones de años. Y apareció porque la vida que estaba entonces en el agua tenía animalitos minúsculos, monocelulares, solo células, algunas de las cuales tenían una molécula muy interesante llamada clorofila, que era capaz de, con la ayuda de la radiación solar, coger las moléculas de dióxido de carbono que abundaban entonces en la atmósfera, como la hay en casi toda la atmósfera de los planetas que tienen atmósfera, cogía ese CO2, se quedaba con el C, con el carbono, y expulsaba el O2 a la atmósfera. Cuando estas bacterias verdeazuladas y estas algas verdeazuladas en el agua empezaron a proliferar mucho, el oxígeno que se iba a la atmósfera se hizo grande en cantidad. Y empezó entonces la atmósfera a tener mucho oxígeno. Ese proceso fue realmente llamativo a partir de hace 2.500 millones de años. Antes no había oxígeno en la atmósfera. Los primeros seres vivos, pues, eran células, bacterias, y antes que las bacterias, unas parecidas a las bacterias, pero mucho más elementales, llamadas arqueas. Entre las arqueas y las bacterias teníamos pues, otros 2.000 millones de años de vida bajo el agua, muy sencillita, pero que poco a poco iba haciéndose cada vez más compleja. La vida apareció en la Tierra hace, grosso modo, 4.000 millones de años, la Tierra apareció hace 4.500 millones de años y el Sol apareció hace 5.000 millones de años. Luego explicaré cómo es eso de apareció. Me parece que se apareció así. No es magia. Pero bueno, lo importante, yendo hacia atrás una vez más, es que tenemos que hay oxígeno desde hace 2.500 millones de años. Y antes de eso no teníamos ni algas ni bacterias verdeazuladas, no había clorofila, y entonces había organismos todavía más elementales que eran las arqueas y las bacterias. De esas todavía quedan, ¿eh? Hoy también hay mucha bacteria por ahí y nos enferman. Algunas, otras son buenas, están en el intestino y ayudan a hacer la digestión. Pero bueno, en todo caso, ese tipo de organismos llevan desde entonces viviendo en la Tierra y siempre en el agua, claro. Cuando la Tierra se formó, la Tierra era una especie de pavesa, un residuo, un rescoldo del Sol que acababa de aparecer a su vez.
¿Cómo nació el Sol? El Sol nació porque de repente en el espacio, en los movimientos gravitatorios de las cosas que hay en el espacio, había una masa de elementos pesados que procedían de una estrella anterior y de elementos ligeros que hay en el espacio sueltos, que por lo que sea se agruparon, al azar seguramente, y empezaron a comprimirse por atracción gravitatoria, lo cual dio como resultado un calentamiento. Al comprimir las cosas se calientan. Y entonces ese calentamiento dio lugar a que en un momento dado el hidrógeno, que es la mayor parte de los elementos que hay en el universo, es hidrógeno, el hidrógeno empezó a juntarse tanto que empezó a fusionarse, formando el siguiente elemento más pesado, que es el helio. Esa fusión del hidrógeno para formar helio es muy exotérmica, perdón por la palabra. Es decir, desprende muchísimo calor. Y ese muchísimo calor mantenía la temperatura muy alta y hacía que aquello intentase expansionarse. Pero al mismo tiempo la atracción gravitatoria lo apretaba para adentro. Y en ese fenómeno la temperatura interna alcanzaba muchos millones de grados. Y eso es una estrella. Y así nacen las estrellas. Y el Sol nació así hace 5.000 millones de años. Es verdad que había otra estrella anterior, de la que había unos elementos pesados. Cuando el Sol nace, a esa temperatura de muchos millones de grados, ya podéis imaginaros que, a pesar de la atracción gravitatoria, algunos rescoldos se escaparían, porque aquello debía ser, inimaginablemente infernal. Y entonces esos rescoldos quedaron dando vueltas, atraídos gravitatoriamente por el Sol, y cuando se fueron enfriando formaron los planetas. Y de ahí venimos nosotros. Pues los planetas se formaron un poco más tarde que el Sol. 5.000 millones de años el Sol, 4.500 millones de años los planetas. Y la vida, 4.000 millones. O sea, la Tierra estuvo 500 millones de años sin vida, sin ninguna vida. Y la vida de repente apareció hace 4.500 millones de años en el agua, cuando ya había agua líquida, porque ya no hacía tanto calor en la Tierra. ¿Cómo que apareció la vida? ¿Sí, de repente? No. Las primeras protocélulas, los primeros elementos básicos de la vida, fueron moléculas grandes que llamamos hoy bases y ácidos, que tienen que ver con lo que llamamos genes. Es decir, las primeras organizaciones de moléculas fueron moléculas tales que en un momento dado tenían capacidad química de reproducirse por sí solas y tener moléculas hijas. Y si las moléculas eran lo bastante complejas en su forma, en su agrupación, podríamos hablar de una protocélula capaz de reproducirse a sí misma. Y poco a poco fue adquiriendo mayor complejidad. La palabra complejidad es fundamental en ciencia, porque siempre pretendemos que lo complejo, que es todo lo que vemos, que es sumamente complejo, lo podamos reducir a cosas más comprensibles, más sencillas, es ir de lo grande y complicado a lo pequeño y sencillo. Esa es la labor de la ciencia en muchos aspectos, que es lo que no entiendo muy bien porque es muy complicado, vamos a ir viéndolo por partes y vamos a ir reduciéndolo de tal forma que entendamos los mecanismos que subyacen debajo de esto. Así es como hemos sabido todo lo que sabemos y todavía no hemos llegado a saberlo todo. Hay muchos elementos en la formación de las primeras protocélulas que no quedan muy claros, a pesar de que experimentos han reproducido eso en laboratorio, pero faltan algunos datos. Igual que muchas cosas que sabemos del cosmos no las sabemos del todo, porque entre otras cosas no hay forma de ir para allá. Lo sabemos mediante pruebas indirectas, analizando la luz, los espectros luminosos, el tipo de partículas que nos puedan llegar. Ahora ha venido de un asteroide, Bennu, que se llamaba, pues unas pruebas que hemos traído allí, unos cuantos gramos, y estamos analizando, resulta que hay ahí una serie de moléculas de la vida, porque son moléculas orgánicas que en la Tierra no existen. Puede haber otras formas de vida en otro sitio, eso lo sugiere, pero no lo sabemos. La ciencia ficción puede decir lo que quiera, la ciencia muchas veces dice, no lo sé, pero voy a averiguarlo. En todo caso, por terminar ya con esta parte, lo que tenemos que tener claro es que esa evolución hacia atrás en el pasado
de que somos hijos de nuestros padres de los abuelos, y luego están los monos, y luego están los primeros mamíferos, y luego los primeros seres que conquistaron tierra firme, y luego la vida bacteriana y monocelular en la tierra, en el mar, y todo eso, y antes de eso la no vida de las estrellas, los planetas, todo eso nos demuestra que de alguna forma estamos ligados en el tiempo y en el pasado a algo que es interno a todos nosotros, que es nuestra propia estructura. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Por qué es fundamental esto? Pues porque al final tenéis que tener en cuenta que estamos ante una serie de elementos que todos nosotros compartimos. ¿Qué somos todos nosotros? Yo diría somos organismos, ¿no? Los organismos nos caracterizamos porque nos agrupamos en poblaciones. La población no es necesariamente Valencia. Ahora mismo hay una población de personas interesadas en esto que han puesto como título los organizadores de esa charla, y esa población son todos ustedes. Y yo, que también estoy interesado. Es una población. Muchos organismos se unen en poblaciones. Las hormigas forman hormigueros, las abejas colmenas. Otros animales, otras plantas viven más aislados. Hay plantas que viven muy aisladas, otras forman bosques o forman césped, y todas las hierbas del césped son iguales. Bueno, las poblaciones y los organismos son los elementos más complejos de la vida. Luego, cada organismo está compuesto de órganos. Yo soy un organismo, y ustedes, pero tengo muchos órganos en mi cuerpo, de todo tipo, además, órganos muy raros como la piel, que es así como plano y como que recubre todo y tal. Órganos redonditos como el corazón o el estómago. Órganos muy grandes, los pulmones, o muy pequeños, el páncreas, la vesícula biliar. Y luego los órganos están compuestos de tejidos. Los tejidos son aquello que caracteriza en lo más complejo al órgano. El tejido es lo más sencillo. El tejido óseo, tejido muscular, tejido nervioso. Y los tejidos están compuestos a su vez de células. Las células son, por así decirlo, la expresión mínima de la complejidad del organismo. Un organismo es muy complejo, una célula es la parte más básica de un organismo. Las células no son iguales. Ahora bien, todos los glóbulos rojos de la sangre son iguales. Todas las células de la piel son iguales. Todas las células musculares, los miocitos, son iguales. Es decir, que un órgano está compuesto de células que se parecen mucho unas a otras, que son idénticas y que hacen lo mismo, trabajan igual, hacen las mismas cosas. Eso también tiene mucho interés, porque nos lleva al rango de complejidad de la vida. El rango más sencillo de la vida es la célula. Por eso cuando dije antes que los primeros seres vivos eran monocelulares en el agua, aparecieron hace casi 4.000 millones de años, los llamo protocélulas porque eran muy pequeñitos y muy iniciales, pero eran ya células capaces de reproducirse. Luego vinieron unas células más complicadas que tenían el núcleo dentro separado en una especie de reducto propio, y esas son ya las eucariotas y tal. Pero bueno, todo eso es la evolución de la vida. Lo interesante aquí es la complejidad y la simplicidad. Vale, ya hemos llegado a la célula. Estupendo. Eso para los seres vivos. Pero ¿en qué nos diferenciamos los seres vivos de las cosas inertes? Pues, caray, es muy fácil, ¿no? Los seres vivos respiramos, hablamos, nos movemos. Las cosas inertes no lo hacen. Nosotros teníamos en el Museo de la Ciencia, cuando lo inauguramos hace 25 años, aquí en el Príncipe Felipe, tenemos una exposición que se llamaba ¿Está viva la llama de una vela? Y poníamos una velita en medio de una especie
de instalación donde había muchas velas apagadas, una vela estaba encendida y la pregunta que planteamos, nada más llegar a esa exposición, que hablaba de genes y tal, era, ¿está viva la llama de una vela? Vamos a ver, no, evidentemente no. ¿Pero qué caracteriza la vida? La vida se mueve, los seres vivos se mueven. Bueno, algunas plantas no, pero si el viento las mueve, bueno, pues la llama de una vela también se mueve. Sopla un poquito y se mueve. La vida nace, se reproduce y muere. La llama de una vela también. Nace cuando la enciendo. Se reproduce si pongo otra vela al lado y enciendo una vela con la otra. Ya tengo 2 hijos. Y muere cuando la apago. Bueno, intervengo yo. ¿Pero es que en el nacimiento y en la vida y en la muerte no intervienen otras cosas ajenas a mí mismo? Claro que sí. Entre otras cosas, yo no nacería si mi padre y mi madre no se hubieran casado. Bueno, ¿está viva la llama de una vela? Bueno, vamos a ver, pero la vida también tiene relaciones con el medio. Yo intercambio con el medio energía, materia, cuando como, cuando bebo. La vela también. La vela coge oxígeno del aire, devuelve un humito y tal, y dióxido de carbono y tal. También intercambia con el medio. ¿Qué le falta a la vela, a la llama de una vela, para no estar viva? Pues que no tiene células. Esa era la respuesta que no dábamos en el museo. Un museo de la ciencia como el que nosotros hicimos aquí en Valencia y muchos otros que hay en el mundo iguales, no busca dar respuestas. Busca que la gente haga preguntas y piense. Mi intención hoy no es darle a ustedes la lección magistral de muchas cosas, ¡hala!, apréndanselas, que eso es muy importante. No, es intentar hacerles pensar. Pensar lateralmente. Es como los burros, que les poníamos orejeras para que solo miraran para adelante y fueran por el camino. Pues en el pensamiento también nos pasa lo mismo. Nos han enseñado a aprendernos las cosas que son A y B igual a C. Y de repente abrimos las orejeras mentales y pensamos lateralmente. Eso es interesante, porque un científico es alguien que piensa lateralmente, que no piensa senderos trillados, sino senderos nuevos. Bueno, pues hablando de eso de la célula, insisto, es la base de toda la vida. Todos los seres vivos están hechos de células, todos, desde la bacteria más elemental hasta el animal más grande que quieran ustedes imaginar. La ballena azul, por ejemplo, que es lo más grande que hay. Pero las células, ¿de qué están hechas? Las células tienen orgánulos, por ejemplo, el núcleo celular o la mitocondria. En fin, hay muchas cosas dentro de una célula. La membrana que la rodea. ¿Y de qué están hechos las mitocondrias? De moléculas. ¿Y las moléculas de qué están hechas? De átomos. Ahí va, esta es la segunda escala. Hemos hablado de moléculas y hemos hablado de átomos. Moléculas muy largas, muy grandes, muy complicadas. ¿Sí? En las células hay moléculas muy grandes, muy largas y muy complicadas. 2 tipos, eso sí, muchas de cada uno. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, son moléculas muy largas. Y las proteínas. Proteínas hay cientos de miles, diferentes. Curiosamente, los ácidos biliares, que están en el núcleo, los genes, esos son los que ordenan que la célula fabrique proteínas. Y esas proteínas, la célula, una vez fabricadas, las suelta al organismo y son las que nos permiten estar vivos. Hacen de todo las proteínas. Incluso conforman la forma de muchos de nuestros elementos vitales, de nuestros órganos. En fin, química. Esto ya es química. Estamos hablando de bioquímica, Dios mío. Hemos pasado de la descripción naturalística a la descripción bioquímica. Ahora estamos en química. Moléculas grandes. Esas 2 fundamentales. Esas 2 grandes grupos. Y luego están las moléculas pequeñas. El agua. El cuerpo está lleno de agua. Tenemos agua por todos lados. Si nosotros éramos bichos de agua hace 400 millones de años, luego salimos a tierra firme, pero por dentro todo es agua. La prueba es que si rasgas la piel que nos cubre, enseguida sale agua. Es un agua roja.
y mancha mucho y tal. La llamamos sangre, pero es agua salada, chúpenla. 35 por 1000, justo la salinidad media del agua del mar. Tenemos agua de mar dentro de todo el cuerpo. Es bastante interesante pensar esto. Si nos dieran la vuelta como un calcetín, seríamos animales mojados y de color rojo. Parece un poco asqueroso, ¿no? Pero al final demuestra algo, y es que, efectivamente, en la escala filogenética, es decir, en la evolución de los seres vivos desde hace millones de años, miles de millones de años, hace solo 400 millones de años, nosotros descendemos de animales de agua, no de animales de tierra. Volviendo de nuevo a las moléculas y a los átomos, las moléculas son agrupaciones de átomos. Algunas son pequeñas, como el agua. H2O tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Otras moléculas, como el gas muy conocido, dióxido de carbono, CO2, un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Bueno, la molécula de hierro tiene solo un átomo de hierro, Fe, del ferrum latino. Bueno, y las moléculas más complicadas pues tienen fórmulas muy complicadas, con muchas Cs, muchas Hs, muchas Os, alguna F, alguna P, símbolos químicos. Y ese es el mundo de la química. Así que hemos llegado en el nivel de complejidad y simplicidad. Hemos pasado, recuerden, de organismos a órganos, tejidos, células, luego moléculas y ahora átomos. Átomos, he hablado en más de una ocasión del átomo de hidrógeno, el átomo de oxígeno, el átomo de carbono. ¿Qué son los átomos? Los átomos los inventó Demócrito de Abdera hace 25 siglos. Y dijo Demócrito: han de existir partículas muy pequeñas que sean lo mínimo que hay de cada cosa que podemos ver y tocar. Y daba el ejemplo de una espada. Si esta espada de hierro, si yo la parto por la mitad, tengo 2 pedazos de hierro grandes. Si lo parto por la mitad, tengo... Y haciendo un cálculo mental, puedo conseguir dividir el hierro de esta espada hasta el más pequeño trozo de hierro que ya no se pueda dividir. Y esa parte yo la llamo, porque me da la gana, indivisible. En griego, atomein, átomo. Átomos, alfa privativa y tomos. Sin poder ya dividir. Este átomo de Demócrito era teórico, era filosófico. No tenía ni idea de lo que era un átomo de hierro ni lo que era esto, pero es una idea muy interesante. ¿Es verdad eso? Pues mira, con el hierro es verdad. Si lo dividimos mucho, hoy podemos llegar a un átomo de hierro. Pero hay otros átomos que Demócrito no podía ni imaginar, claro. Los átomos son algunos más pesados que otros, pero no hay muchos. No hay muchos. Conocemos en total unos 120. De verdad, en la naturaleza encontramos apenas 60 o 70 y en los seres vivos una 40 diferentes. Pero se agrupan entre ellos, en grandes o pequeñas, moléculas. Y hay moléculas formadas por muchísimos átomos muy diferentes y moléculas formadas por átomos muy pequeñitos o en muy pequeña cantidad. El oxígeno que respiramos aquí en esta habitación, su molécula es O2, tiene 2 átomos de oxígeno. El dióxido de carbono que también hay en esta habitación, porque entre otras cosas lo producimos nosotros al respirar, pues tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Esto es fácil de entender. Ya sé que hablándolo no es lo mismo que escribiéndolo, pero no hace falta ni que se enteren de lo que estoy contando. Lo importante es que entiendan que hay conceptos más sencillos que van explicando lo complejo. Si lo complejo era el organismo y hemos llegado al átomo, ya vamos entendiendo un poco cómo todo lo grande está hecho de lo pequeño. El átomo es indivisible, como dijo Demócrito. Pues aquí ya el pobre Demócrito, que no sabía muy bien lo que era un átomo, se hubiera quedado muy asombrado si le digo, pues mira, aunque sigamos manteniendo la palabra átomo, indivisible,
El átomo está hecho de cosas más pequeñas. Perdónenme, pero esté caliente y mi garganta no aguanta más. ¿Qué cosas más pequeñas? Ah, esto tiene mucha gracia. Los átomos están hechos solo de 3 cosas. Todos los átomos, los grandes y los pequeños, están hechos de solo 3 cosas. Protones, neutrones y electrones. ¡Hala! Ya está este con la cosa electrónica. Bueno, la ciencia es fácil, insisto. Los átomos son, imagínense, no son así, pero bueno, imagínenselo, una bolita donde en el centro hay una cosa con bolitas más pequeñas, unas rojas y otras azules, protones y neutrones. Y alrededor de esa bolita, por la superficie, circulan unas bolitas todavía más pequeñitas que se llaman electrones. ¿Vale? Entonces, un átomo sencillo, el de hidrógeno, pues tiene en el centro, lo llamamos núcleo, en el centro tiene un protón. Y no hace falta saber lo que es un protón. Una bolita pequeñita. Y alrededor tiene un electrón, que pesa 2000 veces menos. O sea, el protón es 2000 veces más grande que el electrón, o pesado. Ahí, tamaño. Y los átomos en general son muy pequeñitos, pero los vemos, ¿eh? Ya hemos inventado aparatos para verlos. El tamaño de un átomo es del orden de, 10 potencia menos 10 metros. Es decir, 0,0000001, 10 ceros. ¿Vale? 0,000000001 metros. En milímetros serían 10 menos 7. O sea, una 10 millonésima de milímetro. Cojan un milímetro así, y divídenlo en 10 millones. Y eso es un átomo. ¿Vale, no? La imaginación al poder. Es pequeño, sí. Pero eso es un átomo. ¿Y los protones y los neutrones que están por dentro? Pues están como entre 500 y 1000 veces más pequeños. O sea que los electrones dan vueltas y en el centro está el núcleo y aquí en medio la diferencia de tamaño es de 500 a 1000 veces. En realidad un átomo está vacío. Tiene una bolita minúscula en el centro, unas bolitas todavía más minúsculas dando vueltas. ¿Y sabéis cuál es la relación de tamaño? Os lo voy a contar con un campo de fútbol. Una pelota de fútbol, un balón, en el centro del campo de fútbol sería el núcleo. Y una cabeza de alfiler dando vueltas alrededor del estadio por fuera es el electrón. Y eso es un átomo de hidrógeno. A escala pequeñita. O sea que entre el balón de fútbol del centro del campo y la cabeza de alfiler que está dando vueltas por fuera del campo, alrededor del campo, ¿qué hay? Vacío. Caray. Y cuando ese átomo de hidrógeno se junta con otro átomo de hidrógeno y con uno de oxígeno para formar agua, el otro átomo de hidrógeno le pasa lo mismo. Y el átomo de oxígeno, que tiene más protones y más neutrones y más electrones, pero también le pasa lo mismo. Porque equivale a que el balón es un poquito más grande en el centro del campo y alrededor hay muchas cabezas de alfiler en lugar de una. Pero es lo mismo. Entonces, la molécula de agua que está un campo de fútbol del primer hidrógeno, otro campo de fútbol del segundo hidrógeno y otro campo de fútbol del tercer hidrógeno, del tercer oxígeno, perdón, y en medio está los balones de fútbol en medio de cada campo y unos electrones, unas cabezas de alfiler dando vueltas alrededor del conjunto. Y ya está. Eso es una molécula de agua. Si la agrandáramos hasta este tamaño. ¿Y la materia de qué está hecha? De átomos y de moléculas. Por dentro la materia está vacía. No podemos comprimir para que se junte todo eso. Eso es así, a esa escala. Ya sé que la imaginación no da para tanto. Cuando hablamos de 10 millonésimas de milímetro, ya la imaginación patina. Pero ¿a qué es bonito?
hemos llegado a un nivel de simplicidad extraordinario, desde un nivel de complejidad más que notable. Ahora, el átomo no es divisible porque los electrones, los neutrones y los protones están juntos en el átomo. ¿Pero podemos romper el átomo? Sí. Eso lo descubrió primero Marie Curie y su marido, Pierre Curie, y un señor que les ayudaba, que se llamaba Becquerel. Y después la hija de Marie Curie, Irene Joliot-Curie. Joliot porque cogió el apellido del marido. No sé por qué en Francia las mujeres pierden su apellido, me parece fatal. Pero ellas no protestan. Yo, si fuera feminista, protestaría mucho. Yo me llamo como me llamo, no como mi marido. Pero bueno, Marie Curie no se llamaba Curie, naturalmente era su marido, que era Pierre Curie. Ella se llamaba Sklodowska, porque era polaca. Y su hija se llamaba Irene Curie, sí, porque era hija de su padre y tenía el apellido del padre y de la madre. Irene Curie Sklodowska, diríamos en España. Pero cuando se casó con su marido, pues cogió el apellido del marido, que era Pierre Joliot, que también fue premio Nobel, por cierto. Todos premios Nobel, geniales. Pero la Irene Curie y su marido lo que hicieron fue inventar el método para romper un átomo gordo, bombardeándolo con neutrones sueltos, una cosa muy complicada. Inventaron lo que llamamos hoy la radiactividad artificial. Pero demostraron que el átomo se podía romper. Y mucho después, otros físicos, algunos de los cuales han visitado Valencia regularmente con motivo de los premios Jaume I, en el jurado sabéis que hay 20 premios Nobel, pues 3 o 4 de los premios Nobel que han venido en los últimos años, ahora ya no porque se acaba de morir, fueron de los que descubrieron que el protón y el neutrón de los núcleos no son partículas elementales. Están hechos a su vez de otras partículas más pequeñas llamadas quarks. ¡Hala! Hemos llegado de lo supercomplejo, el universo, los planetas, las estrellas, los organismos, los órganos, los tejidos, las células, la célula. De la célula, las moléculas grandes, las moléculas pequeñas, los átomos, los protones y los neutrones del núcleo y los electrones de alrededor, las cabezas de alfiler y el balón de fútbol en medio del campo. Vale. Y ahora de repente resulta que el balón de fútbol está hecho de cosas más pequeñitas. Los protones y los neutrones, de quarks. Ahora bien, hasta ahora no hemos llegado a más sencillo. O sea, ese afán de simplicidad de la ciencia, de momento está detenido ahí. Ya veremos más adelante. Tenemos 2 quarks, que los ingleses llaman up y down, arriba y abajo. Y tenemos 2 leptones, son palabras de ciencia, no hay sustitución. Uno de ellos es el electrón y el otro una partícula fantasmal llamada neutrino, el neutrino del electrón. Por tanto, hay 4 partículas, los quarks, protones y neutrones, el electrón, la cabeza de alfiler dando vueltas, y el neutrino que anda por ahí danzando, pero que como no tiene masa, pues no lo podemos detectar muy bien. Hay un experimento que ha dirigido un valenciano durante mucho tiempo ahí en Canfranc, en el túnel de Canfranc, aquel famoso túnel por el que iba el tren a Francia, que ahora está medio taponado. Pues ahí en el túnel hacen unos experimentos para buscar neutrinos y pesarlos y ver cómo se mueven y tal. Y algunos pillan, pero muy pocos. Son muy difíciles de capturar. Pero bueno, da igual. Con esas 4 partículas hacemos todo el universo. Todo el universo. Pero bueno, sería abusivo decir que somos hijos de los quarks y de los leptones, porque además es feísimo. Yo no quiero ser hijo de los leptones y de los quarks, me niego. Pero si la realidad es que los átomos pesados, que son los que conforman el cuerpo, el hierro de la hemoglobina, yo qué sé, el calcio de los huesos, todos los elementos que tenemos en el cuerpo, salvo el hidrógeno, que nació con el Big Bang al principio del universo, y salvo, si queréis, el carbono, que apareció también en los hornos estelares de las primeras estrellas hace 10.000 millones de años, todos los demás elementos son aparecidos cuando apareció el Sol.
El Sol se formó de elementos pesados de otra estrella que estalló antes que él, por los mismos lugares donde anda ahora el Sol, y por tanto, esos elementos pesados que hoy conforman nuestro organismo, los átomos, esos átomos, los más importantes, proceden literalmente de las estrellas. Es abusivo entonces decir que somos hijos de las estrellas. Nuestros elementos más básicos proceden en su gran mayoría de hornos estelares anteriores al Sol. En el Sol ahora, el hidrógeno que hay, el 95% del Sol es hidrógeno, está produciendo helio. Hay un 4% de helio. Y el 1% restante son elementos cada vez más pesados que se van produciendo por fusión de elementos cada vez más pesados en elementos cada vez más pesados. Pues luego silicio, carbono y más. Y llegará un momento en que el Sol ya tendrá poco hidrógeno, mucho helio y muchos elementos pesados. Se hará muchísimo más caliente que ahora, pero mucho más grande, porque al estar más caliente se dilatará más. Y llegará un momento en que estallará. Entonces el Sol se expandirá muchísimo y quedará un núcleo central muy denso, pero que ya estará apagado o se estará apagando. Será una enana marrón, como llamamos a estas estrellas moribundas. Esa explosión previa alcanzará el tamaño del Sol, que engullirá lo que ahora es la órbita de Mercurio, la órbita de Venus, la órbita de la Tierra, y llegará a la altura de Marte. Eso será el Sol. ¿Pasado mañana? No. ¿Dentro de 20 años? No. ¿1000 años? No. ¿1 millón de años? No. Unos 5.000 millones de años. El Sol tiene 5.000 millones de años, está en la flor de la vida. Está justo en la mitad de su vida. O sea que al Sol le queda mucha vida por delante. Tiene una ventaja el Sol, como estrella. Hay estrellas de todo tipo, hay estrellas grandes, pequeñas, brillantes, rojas, negras. Bueno, negras no, pero marrones sí. Y las hay rojas y las hay muy pequeñas, blancas y muy pequeñas, amarillo azulados. Pero de todas estas estrellas, las que más viven son las que son como el Sol. Ni muy grandes ni muy pequeñas. Y entonces, las muy grandes, y algunas son increíblemente grandes, algunas muy grandes viven muy poco. Las muy pequeñas viven muy poco. Las que viven mucho son las que tienen el tamaño y el promedio de masa que tiene el Sol actualmente. Y además son las más numerosas, al menos en nuestra galaxia. Nuestra galaxia es la ciudad de estrellas, donde está el Sol, y por tanto sus planetas, claro. La galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Es una especie de ensaimada. La ensaimada está formada por puntitos de luz que son las estrellas. Cada estrella está separada entre sí por unos cuantos años luz. Nuestra estrella más cercana se llama Próxima Centauri. Ustedes no la ven aquí en Valencia, ni yo tampoco. Para irse a verla hay que irse a Argentina o a Chile, al hemisferio sur, porque se ve en el hemisferio sur. Esa Próxima Centauri está a 4 años luz. La luz tiene 300.000 kilómetros por segundo de velocidad. Quiere decir que en un segundo recorre 300.000 kilómetros. Caray. En un segundo. ¿Cuántos segundos hay en un año? Bueno, en un día hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día. 86.400. ¡Hala! Calculen. 86.400 segundos en un día. Por 365, 9 millones y pico. O sea que un año luz son 9 millones y pico de kilómetros. Una barbaridad. Entonces, claro, al final, para medir grandes distancias en el espacio, ya he dicho que hay que echar la imaginación para lo pequeño y para lo grande, hablamos de años luz. Las estrellas más cercanas están a 4 años luz. No está mal. 9, pues son 36, 38 millones de kilómetros. Bueno, son unos cuantos. Pero la más cercana. En la galaxia nuestra, todas las estrellas están a esa distancia. Pero luego hay mucho espacio vacío. Y luego hay otra galaxia más allá.
a unos 3 millones de años luz, hay otra galaxia. Y luego todas esas galaxias se juntan en un cúmulo. Y hay muchos cúmulos de galaxias separados entre sí por cientos de millones de años luz. Y eso es el universo. Entonces, la pregunta última, y ya me pararé de hablar, es, en todo eso no hay posibilidad ninguna de que haya algo parecido a lo que aquí en la Tierra ocurrió en estos 4.000 millones de años desde que apareció la vida en el agua hasta ahora. Pues no sé, ¿cuántas estrellas hay solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea? Pues tenemos, así a ojo, 150.000 millones. Hombre, tendrán otra estrella, si muchas se parecen al Sol, ¿por qué no va a haber planetas? Entonces llevamos años buscando planetas extrasolares, o sea, en otras estrellas. ¿Cuántos años llevamos? Apenas 20, y ya hemos descubierto casi 10.000. O sea, vamos a descubrir muchos planetas en estrellas cercanas a nosotros, algunos de los cuales pueden parecerse a nosotros. ¿Vale? En esos hemos visto la posibilidad de que haya vida. En ninguno por ahora. No tenemos un buen candidato. Pero alguno aparecerá. Ahora, lo malo es que aparezca, por ejemplo, a 150 años luz, ahí al lado. En términos galácticos, 150 años luz está ahí al lado. Quiere decir que si yo le mando una señal a un señor tan listo como yo, allí a 150 años luz, le diría, Pepe, ¿cómo estás? Mi señal, que va a la velocidad de la luz, tarda 150 años en llegarle. Y el Pepe, 150 años, que oye mi mensaje, dice, Manolito, muy bien. Y contesta, otros 150 millones de años. ¿Dónde estaré yo dentro de 150 años? ¿Dónde estaré yo dentro de 300 años? Yo aquí no estoy. Bueno, puede haber un descendiente mío que se llame Manolito Toaria, ¿por qué no? Un tataranieto, o mucho más que tataranieto. Pero, ¿entiendes? El problema básico no es que haya o no haya vida inteligente, es que podamos comunicarnos con ellos. Hasta ahora, en un radio de 300 años luz, ya sabemos que no hay ninguna respuesta inteligente a nuestros mensajes. Gracias a Carl Sagan, sonará Carl Sagan, Carl Sagan, el famoso de Cosmos y tal, que montó un programa en la NASA llamado SETI, Search of Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ese programa mandaba señales inteligentes a todas partes en el cosmos mediante una serie de señales de radio y unas señales codificadas que solo podía descodificar una mente inteligente como mínimo como la nuestra, como la gente muy lista nuestra, no como los más tontos. Digo yo, porque Carl Sagan era muy listo. Y entonces, en 300 años luz no hemos tenido ninguna respuesta. Bueno, pero es poco, 300 años luz. Ahora, si hay vida inteligente en algún extremo de la galaxia nuestra, yo qué sé, a 10.000 años luz, pues esa vida inteligente, ¿cuánto tiempo va a durar la civilización inteligente? Nosotros llevamos con civilización tecnológica inteligente apenas un siglo. Las ondas de radio las hemos inventado con Marconi y con Hertz hace un siglo. O sea, llevamos un siglo de inteligencia tecnológica suficiente para comunicar con el exterior. ¿Cuánto tiempo vamos a durar los humanos inteligentes tecnológicos? Si el Trump no lo remedia, pues supongo que bastante, pero muchos siglos, 1.000 años, 2.000 años, no sé. Pero si nos comunicamos con una inteligencia extraterrestre que está a 10.000 años luz, 10.000 años luz, su señal tarda 10.000 años en llegar y la nuestra tarda otros 10.000 en volver. ¿Dónde estaremos nosotros dentro de 10.000 años? Si eso hubiera ocurrido hace 10.000 años y la señal nos llegara ahora, ¿esa civilización que nos lo mandó sigue existiendo o ha desaparecido ya? Son preguntas que todavía no tienen respuesta, pero nos hacen pensar. Y lo que a mí me gustaría que sacaran de conclusión hoy es que seamos hijos de quien seamos hijos, nuestro deseo de comprender lo que nos rodea debe de partir siempre desde lo muy complejo hacia lo más elemental, sabiendo que el nivel de complejidad nos hace más ricos en todo, también en el conocimiento, pero también nos hace más tributarios
de las partes elementales que hemos tenido que ir descubriendo y aprendiendo. En suma, no se puede hacer una casa sin poner primero los cimientos, los ladrillos, los pisos y el tejado. No se puede empezar por el tejado. Y no se crean nunca nada de lo que nos digan de extraterrestres, de la muerte, de no sé qué y demás. Lo que sabemos hasta ahora es que el organismo está muy bien organizado, pero es muy complejo. Cuando esa organización se desorganiza, y eso lo llamamos muerte, la complejidad desaparece. Y se va convirtiendo en los elementos más simples. Los cadáveres no desaparecen ni siquiera cuando son incinerados. Sus elementos, sus átomos, siguen estando ahí. Pero no la organización que hacía que el organismo fuera tan complejo, tan rico, tan comunicativo, tan humano como somos los organismos humanos. Y lo mismo pasa con las estrellas y las galaxias. Hay una geovida, que es la vida de cuando mueren, nacen las estrellas, los planetas, los asteroides y tal, que va muy lenta, que va a su aire, y hay una biovida, que es la vida de las células y de los organismos formados por células. La biovida y la geovida están compuestos de las mismas cosas, los átomos, y las partículas elementales que forman a los átomos. Y eso sí lo sabemos. Y todos los elementos que hay en el universo son iguales. Pero las complejidades que adquieren esas organizaciones cuando se convierten en algo más grande son infinitas. Siempre intentamos comprender lo complejo a partir de lo simple. No se hagan líos. La ciencia solo tiene un camino, la racionalidad. Y un pueblo que entiende mejor las cosas es un pueblo que es capaz de tomar decisiones con mayor conocimiento de causa, con mayor cultura y por tanto más libre. Y por tanto en democracia eso significa que el voto es más valioso. Una democracia mejor gracias a un conocimiento mayor es lo que yo deseo para mi pueblo. Gracias.